los ejemplos del Antiguo Testamento del ayuno es el ayuno de Esther. Ellos estaban, digamos así, todo el pueblo de Dios estaba en Babilonia, estaban allí bajo el yugo de ese rey, y Esther se había casado con el rey, y Esther era, digamos así, judía. Pero había un hombre muy perverso, llamado Amán, que quería exterminar a los judíos y convence al rey de que haga un decreto de que maten a todos los judíos. El rey ni sabía que Esther era judía, o tal vez sí, pero no se dio cuenta, y lo firmó, y entonces iban a matar a todos los judíos del país. Entonces se entera Esther. Mardoqueo, que era, digamos, el papá postizo que tenía Esther, le cuenta todo el problema, y ella entonces dice que todos no coman ni beban nada por 3 días. O sea, todos los judíos, que eran muchísimos, que oren y que no coman nada ni beban por 3 días, porque ella se iba a presentar al rey para hablarle del problema. Pero en ese tiempo, si el rey no llamaba a una de sus esposas y la esposa, digamos, entraba a verle, el rey la podía matar. Y entonces estaba la posibilidad de que Esther muriera. Pero tenía que hablar con él, porque si no, el decreto iba a ser cumplido y iban a matar a todos los judíos. Entonces Esther pide al pueblo que ayune y dice, bueno, yo me voy a presentar al rey y si tengo que morir, que muera. Pero ella entró y el rey, como la quería, decidió extenderle, digamos, el bastón. Ella tenía que tocar el bastón de él, y le perdonó la vida. Y entonces, después de muchas cosas, se soluciona el problema y Amán es ahorcado y el pueblo judío es salvado de una muerte segura. Pero la llave de todo eso fue 3 días de ayuno. Esta vez es un ayuno total, sin ni siquiera tomar agua y sin comer durante 3 días, intercediendo, y Dios le concedió la liberación, y que no muriera todo el pueblo judío, y que el rey revocara ese decreto y al contrario, digamos, mató a Amán en una horca que él había preparado para Mardoqueo. El ayuno es importantísimo para situaciones difíciles y es el arma más grande, además de la oración, que uno puede tener, y donde se ha practicado en la Biblia en situaciones extremas como esta que vemos de Esther. Jesucristo cuando comenzó su ministerio, antes de comenzar su ministerio, fue a ayunar 40 días. Dice Mateo 4.2, capítulo 4, versículo 2, que tuvo 40 días y 40 noches allí ayunando, venció al diablo, fue lleno del Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio. Y vemos que ayunó un ayuno, digamos, con agua, porque dice que pasados los 40 días tuvo hambre. Y ahí vino el diablo y le dice, ya que tenés hambre, digamos, transformá estas piedras en pan y todo eso. Fue una de las tentaciones del diablo, para que él haga la voluntad de él y no la del Padre, y entonces ya se desconecte con Dios Padre. Jesús tenía que hacer exactamente la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre no era que transforme las piedras en pan. Entonces el diablo sabía y quería desconectarlo con el Padre. Entonces dice que tuvo hambre, pero no tuvo sed, porque él estaba bebiendo agua, porque no se puede sobrevivir 40 días sin tomar agua. Entonces hubo casos especiales, el caso de Moisés, el caso de Elías, que hicieron 40 días, pero ya
sin agua también, pero también ahí hubo una intervención celestial particular en la cual fue algo específico y un milagro de Dios. Entonces Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, ayunó 40 días. En Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3, hubo personas que ayunaron, y vamos a ver para qué. Dice que eran gente de la iglesia de Antioquía, que ayunaron para recibir palabra de Dios y para enviar a Bernabé y a Saulo de Tarso, que era San Pablo. Estaban allí Bernabé, un hombre de Dios, y el apóstol Pablo, otro apóstol, ¿no es cierto? Bernabé también era apóstol, y entonces estaban con un llamado del Espíritu Santo, y entonces ellos querían saber palabra de Dios, y se juntó el grupo principal de profetas, maestros, pastores, y empezaron a orar y ayunar, y de repente, por el don de profecía, el Espíritu Santo habla y le dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Ya ellos sentían eso, estaban orando, el Espíritu Santo, en respuesta al ayuno y a la oración, habla a través de uno de los allí profetas y maestros que había, y entonces dice que oraron y ayunaron, les impusieron las manos, oraron con ayunos y los enviaron para hacer la obra en la cual el Espíritu Santo estaba diciendo que los estaba llamando. O sea que en otra situación particular vemos que había que hacer ayuno. Entonces también cuando el apóstol Pablo y Bernabé fundaron iglesias, dice en Hechos 14:23, y hicieron ayunos antes de constituir ancianos o pastores en la iglesia y encaminarlos, hicieron ayunos también en ese momento. O sea, que vemos que en cada momento clave o importante de la iglesia se hacía ayuno, porque eso daba más poder espiritual, había más revelación, Dios se manifiesta de una manera muy especial y refuerza a la oración. Entonces, el propósito del ayuno, hay varios propósitos. Uno, para mayor santidad en nuestra vida. La santidad se construye sobre una profunda aflicción por el pecado, y el ayuno es una forma de expresar esa aflicción. Con frecuencia Israel o hombres de Dios como David ayunaron cuando habían caído en pecado y dedicaron ese tiempo a la oración. No es que el ayuno nos hace santos automáticamente, sino que ejercita en el dominio de los apetitos e impulsos de nuestra carne, y de esa manera podemos vencer mejor las tentaciones. Además, al ayunar, nuestra autosuficiencia y orgullo son derrotados y aprendemos a someternos y a depender solamente de Dios. Otra de los propósitos del ayuno es por dirección de Dios en circunstancias especiales. Lo vemos claramente en la iglesia de Antioquía, donde al ayunar y orar el Espíritu Santo pudo hablar a la iglesia, revelar sus propósitos para con Saulo y Bernabé, y al ayunar y orar la mente y los sentidos espirituales son sensibilizados y podemos oír mejor la voz del Espíritu Santo. Otro propósito es para fortalecernos espiritualmente para la lucha contra el diablo. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que están detrás de esas personas, que tal vez no sepan ni que existen esas fuerzas espirituales. Hay muchos brujos, adivinos, digamos así, que no saben que están trabajando con fuerzas espirituales de maldad, o son demonios a los cuales están sirviendo, y son los demonios los que le revelan ciertas cosas, porque los demonios saben, por así decirlo entre comillas, por viejos, muchas cosas del pasado, y conocen muchas cosas, pero no conocen todas las cosas, y por eso también las revelaciones que vienen a través de brujos y todo eso pueden acertarla como pueden errarla, y eso es algo
que son limitados los demonios en su conocimiento. Entonces, otra de las razones es para fortalecernos espiritualmente para la lucha contra el diablo. Los demonios no salieron cuando los discípulos trataron de echarlo, leímos al principio de este programa, pero el Señor les explica que era necesario orar y ayunar para ellos. Y uno de los ministerios que Jesús ha dejado a su iglesia es la de libertar a los oprimidos por el diablo. Y lo podrá hacer mejor si practica regularmente la oración con el ayuno. Y esta es una enseñanza bíblica reconocida, que el ayuno fortalece espiritualmente. Después, para para intercesión en situaciones de crisis, por ejemplo, Josafat y Esther, como dijimos, son típicos ejemplos de situaciones de grandes crisis que los llevan a ayunar y a pedir al pueblo que ayune también. Al ayunar estamos diciéndole a Dios cuánto lo necesitamos y deseamos su intervención en esas situaciones y reforzamos así nuestras oraciones. Debemos tomar muy en cuenta este hecho al pensar en la situación que vive también nuestro país. Otra de las razones para ayunar es para la ordenación de ministros para la obra. En Hechos 14:23 los apóstoles ayunaron y oraron al constituir a los ancianos en cada iglesia para encomendarlos al Señor. Seguramente era necesario esto para que reciban los dones del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos de ellos, como en el caso de 1 Timoteo 4:14, que Pablo impone las manos sobre Timoteo y recibe dones del Espíritu Santo. Y en las grandes ocasiones en la vida de la iglesia y en el ministerio, el ayuno tiene un lugar muy importante. Vamos a un corte y después vamos a seguir con clases de ayuno. ¿Cuántos ayunos hay?